signo de reperfusión, y es un patrón electrocardiográfico que van a ver más adelante con el doctor Bastarrica, en la cual uno, en el contexto de la trombolisis, lo toma como algo beneficioso. Siempre la pregunta del millón es, ve lenta, es taquicardia ventricular, pero es lenta, a baja frecuencia, en general menos de 60 latidos por minuto. Entonces uno dice, pará, en el síndrome clínico de repercusión el paciente está haciendo TB y es beneficioso. Bueno, si es RIVA, sí. Ahora, si es TB a más de 150 por minuto, no, es una emergencia, lo tenés que chocar. Ya vamos a hablar de eso cuando tengamos clases de complicaciones arrítmicas del infarto. Pero el RIVA se utiliza, o los cardiólogos lo llamamos como un cuarto criterio de reperfusión. Las guías te dan esos tres criterios, ANGOR, enzimas y clínica. Pero hay un cuarto criterio que ya se está nombrando hace un par de años, que si vos tenés durante la reperfusión, tenés algunas alteraciones electrocardiográficas sin descompensación hemodinámica, y lo ves en el electrocardiograma, se denomina ritmo idioventricular acelerado, ya van a ver lo que es, y eso se toma como un cuarto criterio de reperfusión. Presiona como ser algo beneficioso, que quiere decir que la arteria se está abriendo y está reperfundiendo. Estos son los tres criterios, y hay un cuarto que está no escrito en las guías, pero que sí está publicado en muchos trabajos, y que uno lo toma si tenés arriba y decís, bueno, es el cuarto criterio de repercusión, pero conceptualmente hay tres. Ahora bien, esto que les voy a mostrar no se lo tienen que olvidar jamás. ¿Y qué es? Epa. Cuando empieza el trombolítico, sí, decime. Perdón, una pregunta antes de pasar a la actividad. Usted hablaba, los signos de reperfusión, el tema del dolor, del ANGOR. Muchas veces al paciente cuando viene con ANGOR no se le da alguna anestesia para... Y está mal. Está mal. La morfina no la tienen que dar para lo que es justamente por esto. La morfina... Está en las guías, en algunas guías está eso. Y está mal, sí, es verdad, y está mal. ¿Por qué? Porque te subvalora. Vos decís, ¿cuántos pacientes le han pasado morfina? Hay que utilizar el sentido común. ¿Cuántos pacientes le han pasado morfina? Y sí, se me fue el dolor. Y pues se te fue el dolor por la morfina, porque acá tenés un supra-ST que se sale del electro. La realidad es que hay que utilizar el sentido común. Si el paciente se está retorciendo el dolor y está a los gritos, y tenés que tener cierto grado de humanidad al pasar un analgésico endovenoso para calmarle un poco el dolor. Pero te va a subvalorar el síndrome clínico de reperfusión. Por eso, fíjense que no va a estar en todas las guías, pero sí es verdad que algunas guías recomiendan morfina, una ampollita en 10, 2 miligramos de morfina, una ampollita, o 1 miligramo, una ampollita en 10 y dar 2 centímetros. Y también tenés que tener cierto grado de humanidad. Ay, no le voy a pasar ningún analgésico, el tipo se está retorciendo del dolor, no le voy a pasar ningún analgésico porque tengo que evaluar el síndrome clínico. Y, hermano, pasale un analgésico, no dejes que sufra tanto. Pero recordá que te va a subvalorar el tema del dolor cuando termine el trombolítico. Eso siempre es una disquisición moral. Yo he pasado analgésicos durante la reperfusión porque veo que el paciente se está retorciendo el dolor, está a los gritos. Bueno, yo soy humano, no podés permitir que el paciente esté sufriendo. Es la base de nuestro trabajo. Así que conceptualmente no se debería pasar, pero hay que utilizar el sentido común. Si el paciente tiene mucho dolor, lo que sí se opta como analgésico es la morfina. De hecho, las guías tienen morfina, puntualmente. Tienen la morfina como droga de elección. Ahora bien, esto, control al inicio. ¿Cuándo hacemos el electrocardiograma? Al inicio de la trombolisis, y durante 15 minutos, cada 15 minutos le tenemos que hacer un electrocardiograma al paciente. Es decir, en una hora vas a tener 4 electrocardiogramas. Cuando empezaste la infusión, o bueno, vas a tener el electrocardiograma de ingreso que le hicieron en la guardia, pero cuando pasaste el trombolítico tenés el primero en los primeros 15 minutos, a los 30 minutos, a los 45 minutos y a la hora. Es decir, 4 electrocardiogramas durante la infusión, porque ahí vas viendo básicamente si el ST está disminuyendo. Tenés que tener 4 electros de forma obligatoria. Y luego, 1 hora después de finalizar el electrocardiograma. En total vas a necesitar 6 electros. El de ingreso, que haces vos en la guardia o en la unidad coronaria, y luego cuando pasaste la droga, al primer minuto que empezaste la infusión, a los 15 minutos, a los 30 minutos
y a los 45 minutos. En total, y después, una hora después, necesitas otro electro. En total son 6 electros. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ahí vas viendo la evolución y la comparación de si el ST está disminuyendo o no. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Bien, siempre. Y van a ver que esto es sagrado. Tenés el electro de ingreso. Bueno, pasamos al trombolítico, hágame el primer electro. Tac, dejas el primer electro. 15, 30, 45 y ahí vas comparando si el ST siguió aumentando o si siguió disminuyendo. Nunca se olviden de esto. ¿Cuáles son los efectos adversos de fibrinolítico? Que los podés tener para cualquiera de los dos. Hipotensión arterial por vasodilatación, hipersensibilidad, sobre todo la estreptoquinasa genera hipersensibilidad. La estreptoquinasa es un derivado del estreptococo. La estreptoquinasa es un derivado del estreptococo, así que puede generar una reacción alérgica, un rash cutáneo. Acá, ahí está. Hipersensibilidad. Espero que se me salga. Ahí está. ACV, y fíjense esto, la incidencia de ACV hemorrágico es relativamente alto en pacientes con infartos extensos y con un territorio y con un grupo etario de más de 75 años. Por eso vieron antes que cuando tenían pacientes de más de 75 años de edad, el infarto era pequeño y era de más de 4 horas de evolución, uno prefería la estreptoquinasa. ¿Por qué? Porque lo que se demostró es que a medida que pasa más tiempo, el riesgo de sangrado es mayor y el beneficio de reperfusión es menor. Este es uno de los temores más grandes que tenemos los cardiólogos, que el paciente haga hemorragias cerebrales. Aunque no tuviese ningún antecedente de nada, ni de hemorragia, ni antecedentes de hemorragia, ni tumores, ni nada. Pero se vio que los pacientes sangran. Por eso hay una disquisición y una gran discusión entre, y ya tienes 7 horas de evolución, ¿no tenés hemodinamia? Y bueno, las guías te avalan a pasar el trombolítico antes de las 12 horas, como vimos, a la hora, menos de 6 horas, más de 6 horas y 6, 12 horas, e inclusive también después de las 12 horas vos podés pasar un trombolítico si el paciente tiene Angor y supra-ST y no tenés hemodinamia. Si el paciente tiene Angor y supra-ST y lleva más de 12 horas, pero tiene Angor y tiene supra-ST, estás avalado a pasarlo. La tasa de reperfusión va a ser baja, el riesgo de sangrado va a ser mayor, para algo tenés el consentimiento. Un punto de corte siempre se toma a las 12 horas. ¿Queda claro eso, sí o no? En el caso del paciente que nos presentó usted, ¿qué edad tenía? 65 años. Ah, pues tenía un infarto extenso el señor. Sí, ahí igual se utilizó estreptoquinasa. La repercusión no fue completa, entonces tuvimos que pasar a algo que va a venir después, que vamos a ver ahora, que son 4 definiciones. Pero conceptualmente siempre las guías se toman los primeros 60 minutos, la hora dorada, ideal para pasar el trombolítico. Antes de las 6 horas hay un beneficio importante. Entre 6 y 12 horas el beneficio disminuye y aumenta un poco más el riesgo de sangrado. Y a partir de las 12 horas, que lo podés pasar, el trombolítico lo podés pasar inclusive más de 12 horas. Las guías solo te avalan a pasar un trombolítico en más de 12 horas cuando el paciente tiene supra-ST y Angor. Si el paciente tiene supra-ST y Angor, tiene que tener supra-ST y pasaron más de 12 horas, vos los podés pasar. El riesgo de sangrado es mayor, y la tasa de reperfusión es menor. Queda en la conciencia de cada uno. Si yo estoy en Villa Calamuchita, donde no hay hemodinamia, y llego con 16 horas de dolor, 18 horas de dolor, y tengo supra-ST, pasame el trombolítico. Tengo la chance de que mi repercusión sea baja, pero no es nula, es baja. Y algo de chance voy a tener de poder abrir la arteria, aunque sea poco, pero la abro. Es la diferencia quizá que entre que el paciente te vive o se te muera. Yo trombolicé un paciente con 24 horas de evolución de un infarto. Tenía 24 horas de evolución, pero tenía supra-ST y tenía Angor. Lo trombolicé y tuvo un síndrome clínico de repercusión positivo. Las guías te dicen, más de 12 horas, solo fibrinolítico, si tienes supra-ST y Angor. Si tenés Angor solo, sin supra-ST, no. No, porque ya el infarto está completado. Si tenés supra-ST, y bueno, significa que todavía hay posibilidad de revascularizar y reperfundir algo. Por eso, ojo,
más de 12 horas, supra ST y Angor. Si tenés Angor solo, no. Tenés que tener Angor y supra desnivel del ST. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Hemorragias mayores, bueno, hemorragias digestivas, hemorragias abdominales, hemorragias en sitios no punzables, son de los efectos adversos. Y fíjense, riesgo temprano, no se conoce perfectamente cuál es el mecanismo, pero se atribuye a la ruptura cardíaca. Eso es una complicación mecánica del infarto que vamos a ver. El tejido cardíaco, cuando se infarta, ese es el tejido cardíaco. Cuando se infarta, el tejido se va adelgazando y queda así adelgazado. Entonces esta pared es mucho más fácil que se rompa con el fibrinolítico. Eso es un riesgo temprano. El riesgo temprano es que lo pasaste y el paciente se te muere. Se te muere y probablemente de un sangrado. Muchas veces te enteras después por la necropsia. Ahora, yo les hago una pregunta y utilicen el sentido común. Hipotensión arterial, ¿suspenden el fibrinolítico, sí o no? Esa era la pregunta que quería hacer. No, porque ella dijo que no. Bien. La única forma de que ustedes suspendan un fibrinolítico, y se lo digo por experiencia propia y experiencia de las guías, y experiencia propia sobre todo, es nunca. Es algo que el paciente sangre, obviamente. Pero si el paciente se te hipotensa, Trendelenburg, le elevás los pies. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, lo expandís. Si no tiene insuficiencia cardíaca, lo expandís. Pero nunca finalizás el trombolítico, nunca parás el trombolítico. ¿Sí? Lo único que podés hacer como último recurso es disminuir la infusión. ¿Sí? Haces que pase un poquito más lento. Si la streptokinasa tenía que pasar en 1 hora, bueno, pasar en 1 hora y media. Pero nunca tenés que suspender el trombolítico, salvo que el paciente esté sangrando. Si te hipotensó y no está en insuficiencia cardíaca, expandilo. Pasale 250 de solución fisiológica con mucha precaución, ponelo en Trendelenburg para mejorar la perfusión. Pero nunca lo suspendés. ¿Se puede Disminuís el manejar? ritmo de infusión. Doc, ¿y se puede manejar paralelamente con medicamentos para la hipotensión? No, porque acá ahí hay un gris. Vos te referís a poner una droga alfa-adrenérgica, noradrenalina o adrenalina. Sí. No. ¿Por qué? Porque la nora y la adrena te generan vasoconstricción, Son tiene acción protrombóticas. alfa-adrenérgica. Entonces te va a generar más vasoespasmo. La única forma que vos le podés poner una droga fibrinolítica, la única indicación que vos le podés poner una droga alfa-adrenérgica es que el paciente esté en shock cardiogénico. El tipo se está muriendo, está ventilado, está con inotrópicos a altas dosis, está con nora a dosis óptimas para tratar de mantener la presión arterial y mientras tanto lo está reperfundiendo. Es el único caso. Es un caso extremo. Solamente le pasás nora cuando el paciente se te está muriendo. Generalmente esos casos son casos de shock cardiogénico. Ya el paciente está ventilado, está en edema agudo de pulmón, obviamente tiene inotrópicos, tiene vasoactivos, no tenés hemodinamia, le pasás el trombolítico. Y ahí le pones toda la nora que sea necesaria para aumentar la presión arterial. Pero generalmente esos pacientes se mueren. Porque no tenías hemodinamia disponible y tenías una ampolla de streptokinasa y bueno, y se la pasás. La realidad es esa. Está en shock cardiogénico, va a estar hipotenso, igual le pongo nora, porque es parte del tratamiento del shock cardiogénico, poner un vasoactivo y le paso el trombolítico. Normalmente la tasa de supervivencia de esos pacientes es muy baja, se mueren casi todos. Pero hay alguno que te pueda sobrevivir. Ahora, si el paciente está en insuficiencia cardíaca y no le pasás nora. No le pasás nora, sino Trendelenburg y lo vas manejando, vas disminuyendo el ritmo de infusión. ¿Quedó claro ese ítem? Y aparte, la hipotensión sería un efecto de lo que estamos pasando, el fibrinolítico, y una vez que termine, reperfunde y mejora la presión. Exactamente. Cuando ustedes terminan de pasar el fibrinolítico y la arteria se abre, si tenés un síndrome clínico de reperfusión, uno de los mejores criterios es que el paciente es hipertensa. Vos decís, mirá, bueno, bien, está mejorando la reperfusión de la arteria, el miocardio empieza a volver a contraerse nuevamente de forma eficiente, entonces empieza a mejorar la presión arterial. Entonces lo que generalmente se recomienda es disminuir el ritmo de infusión. Ahora, si el paciente se te va a 10 de sistólica, bueno, ahí ya estás en shock, lo tenés que ventilar y ahí sí le vas a poner vasoactivo. Pero el pronóstico es muy malo, lo más probable es que se muera. Si tenés hipersensibilidad, que tenés un rash generalizado, le pasás corticoides.
disminuís el ritmo de infusión. Hay un caso que me tocó vivir que fue un edema de glotis. El paciente empezó a hacer edema de glotis por la streptokinasa. ¿Paré la infusión o no paré la infusión? ¿Qué hice? ¿Qué creen? ¿Tuvo? No. Que no. No, lo ventilé al paciente, lo ventilé. Obviamente pseudoanalgesia, ¿no? Bloqueo neuroadrenérgico, midazolam, fentanilo, lo ventilé y seguí pasando la infusión. Obviamente pasé corticoides, todo lo que quieren, y a las 24 horas se extubó el paciente ya con edema, pero menos edema de glotis. Uno de los efectos adversos de la streptokinasa no solamente es el rash generalizado porque es un derivado del streptococo, sino el edema de glotis. Ventilás al paciente. Directamente, chicos, el edema de glotis no es doctor me falta el aire, doctor me falta el aire, bueno, voy a empezar con un poquito de corticoides, espero 10 minutos. El edema de glotis es edema de glotis, ¿eh? Cuando el paciente dice, doctor, me falta el aire, abre la vía aérea y ves inflamación, tubo. Porque una vez que el edema hace así, ya está. Esto es edema y esto es la vía aérea. Se te cierra la vía aérea y el paciente se te muere. Entonces, cuando el paciente dice, doctor, me falta el aire, y vos ves inflamación de la vía aérea, le pones el tubo. Porque cuando el edema comprime la vía aérea, te lo ocluye. Ya es imposible intubar ahí. Olvídate. Tiro cricolaringostomía o tiroidectomía. Es la única que te queda. Si la sabes hacer. Y con el riesgo que implica que el paciente se te puede morir. Entonces, directamente, doctor, me falta el aire, tubo, midazolam, fentanilo, y listo. Terminás de pasar el fibrinolítico, que fue lo que hice. Terminás de pasar el fibrinolítico y recién al otro día se extubó el paciente. Obviamente no lo vas a intubar y a las 2 horas lo vas a extubar. Porque el edema tarda en irse a las 24 horas con corticoides, Benadryl, antihistamínicos. Disminuyó el edema, se extubó y sin ningún problema. Siguió teniendo obviamente edema, pero podía respirar por sus propios medios. Pero acuérdense, si alguna vez el paciente le dice, doctor, me falta el aire, tubo, no lo duden. Tubo de una. A ver, fíjense que le falta el aire no por insuficiencia cardíaca, sino por edema de glotis. Si ven edema de glotis, directamente tubo. No pierdan el tiempo porque el paciente después no lo van a poder ventilar y se les va a morir. Y el trombolítico lo seguís pasando. O una vez que ya está el tubo, por más que haya edema, el aire va a pasar. Así que lo seguís pasando. Mientras lo ventilás, disminuís el ritmo de infusión unos segundos. Mientras que pedís a los gritos que te pasen corticoides y Benadryl. Y una vez que lo ventilás, volvés a poner el ritmo de infusión. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Bien. Eso fue la reperfusión farmacológica. Eso fue la reperfusión farmacológica con streptokinasa, con uroquinasa, que son las que más utilizamos, y las indicaciones y contraindicaciones son iguales para las dos. Son iguales para las dos. Ahora, lo que vamos a ver son el tipo de angioplastias. Esto es cortito. Fíjense, tenemos tipo, punto. Fibrinolíticos, le pasé. Ahora tengo la segunda opción, que era la angioplastia, es la reperfusión biohemodinámica. Y la reperfusión biohemodinámica tiene 4 ítems. Ahí me había preguntado qué pasaba si la reperfusión era incompleta o si el paciente fallaba la reperfusión. Bueno, ahora vamos a ver. La angioplastia primaria es aquella que implica directamente la apertura por vía hemodinámica. Acá no pasaste trombolítico, es angioplastia primaria. El paciente fue directamente hemodinamia. No hay vuelta, aunque sea a los 20 minutos que llegó, a la hora, a las 6 horas, a las 8 horas. ¿Tenías hemodinamia? Y bueno, listo, va hemodinamia. Angioplastia primaria, no hubo fibrinolíticos. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien. Segundo ítem, la angioplastia de rescate. Se denomina angioplastia de rescate cuando hubo un tratamiento de reperfusión previa con estrepto o con activador tisular diplasminógeno, la cual fue fallida. ¿Qué quiere decir? A este paciente, esto es real, le hicimos un síndrome clínico le hicimos trombolisis con streptokinasa, el síndrome clínico de reperfusión fue negativo, ya a los 40 minutos nos dimos cuenta, el ST no estaba bajando, el tipo seguía con Angor, listo, ahí lo mandamos a hemodinamia. Y eso se denomina angioplastia de rescate. ¿Por qué de rescate? Porque te falló el tratamiento previo. ¿Queda claro la angioplastia de rescate? Es cuando hubo un tratamiento fibrinolítico previo, el cual fue fallido. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenemos, doctor, para hacer eso? O sea, Cuando tengas hemodinamia.
cuando tengas hemodinamia. Si te falló el fibrinolítico, vos ya a la media hora de la infusión del fibrinolítico, vos ya ves si el tipo está reperfundiendo o no. Si sigue con Angor 10 en 10 y tenés un Supra ST así, no, directamente ya estás llamando hemodinamia. Terminás de pasar el fibrinolítico, lo terminás de pasar y le decís, che, vengan porque el síndrome clínico va a ser negativo. Uno se da cuenta, en 40 minutos te das cuenta si el ST bajó o no. Y ahí se denomina angioplastia de rescate. Es cuando hubo un tratamiento de reperfusión fibrinolítico fallido. ¿Cuándo? Y lo antes posible. Lo antes posible. Pero una pregunta, sí, supongamos que cuando la primaria, usted dice la primaria, yo me voy, supongamos, no sé, los arcos que tengo para hacer hemodinamia y tengo que hacer fibrinolíticos. ¿Qué elijo? La opción elegida es hemodinamia. En los primeros 90 minutos, la angioplastia y la hemodinamia primaria no evidenciaron diferencia. Cualquiera de las dos cosas son óptimas. Pero en la práctica real, o sea, en la práctica real, ¿cuánto? En la práctica real es hemodinamia. Porque facturar. No, pero más allá de eso, por los tiempos, porque vos imagínate que vos vas al domicilio, el tipo llamó porque tiene Angor, mínimamente pasó media hora, entre que vos evaluás, pedís la derivación y llegás, no llegás ante la hora nunca, hora y media. Ahí está el tema. Pero también alguien dijo algo que es muy correcto, muchas veces llegás, ¿por qué? Porque el paciente vivía a la vuelta, estaba 5 minutos, son pocos los casos, la realidad es que son pocos, pero muchas veces te llegan dentro de la primera hora y vos decís, listo, los primeros 90 minutos la angioplastia y el fibrinolítico son excelentes, tienen la misma tasa de éxito y lo llevas a hemodinamia porque te viene el hemodinamista y te dice, te lo llevó en hemodinamia. No, pero te lo llevó en hemodinamia. Sí, obviamente. Es así, pero en la práctica, hoy por hoy, la tasa de reperfusión va a ser con angioplastia, y va a ser el futuro. Y yo les voy a decir que hice mi residencia en el hospital universitario y el 70% de los infartos nosotros los trombolizábamos. El 70%, les estoy hablando hace 10 años, el 70% de los infartos nosotros los trombolizábamos. Y yo tuve solamente 2 complicaciones con los trombolíticos como efectos adversos. Y tuvimos muy buena tasa de reperfusión. Inclusive les voy a comentar una infidencia. Cuando yo entré a trabajar en un sanatorio del grupo que nombró el colega, es todo hemodinamia. Yo llegué un sábado, llamé hemodinamia, no llegó a las 2 horas no llegó un infarto interior, lo trombolicé. Fue el quilombo que se armó, pero hemodinamia, y el síndrome clínico fue de repercusión positivo. Nadie me pudo decir nada. De hecho, yo trabajo en Suiza y tenemos un protocolo de activación para hemodinamia. Exacto. Sí. Pero entonces le mandás el electro, te dice hemodinamia, pum, listo, y ya lo llevas directamente a hemodinamia. Exactamente. Este caso fue igual, pero fue un feriado, la realidad estoy hablando hace 7 años más o menos, fue un feriado, hemodinamia no llegaba, habían pasado 2 horas, que es un tiempo límite prudencial, no llegó a las 2 horas y yo lo reperfundí al paciente ahí utilicé activador tisular de plasminógeno. Y el síndrome clínico de reperfusión fue positivo. El quilombo que se armó después, lo sacaste un paciente, bla, bla, bla. A mí no me interesa. Flaco llega antes, entonces. Claro, a mí me interesa el paciente, porque tiempo es miocardio, ahora lo van a ver, pero a mí me interesa el paciente, y el síndrome clínico de reperfusión fue positivo, fue excelente, es más, no le quedó ni trombo, porque lo terminaron estudiando, que es el tercer ítem, que es la angioplastia diferida, lo terminaron estudiando, y el paciente no tenía trombo, o sea que el síndrome clínico fue positivo, porque estaba dentro de los 90 minutos. Obviamente sepan todos que el futuro de la reperfusión es la angioplastia, y los fibrinolíticos se van a dejar de utilizar, la realidad es esa, justamente por los protocolos que dice el colega. ¿Qué es la angioplastia diferida? Es aquella angioplastia en el cual se difiere del momento del infarto. ¿Qué quiere decir? Me infarté en el día de hoy, generalmente se utiliza para los infartos ya evolucionados, el paciente ya vino con el infarto. Bueno, programo la hemodinamia para el día de mañana. La difiero. ¿Por qué? Porque el paciente no está inestable, está estable hemodinámicamente. Ejemplo, tenemos ese mismo paciente, el mismo paciente que ingresó con supra a nivel del ST.
aspirina, clopidogrel, NTG, el supra-ST bajó, se le fue el dolor e isoniveló. Bueno, ahí hubo cierto grado de reperfusión espontánea. Es una emergencia y ya ahora no se convirtió en una emergencia, porque el paciente lo estabilicé con doble antiagregación más nitroglicerina endovenosa. Entonces programo una angioplastia para el día de mañana. Eso se denomina angioplastia diferida. Y tenés que estar 24 horas con un paciente que a las 3 de la mañana te puede volver a hacer ángulo y supra de nivel del ST. Es un riesgo, a mi entender, innecesario. Pero existe y se hace. La realidad es esa. Te llega un paciente con un caso, ¿te vuelve a pasar otra vez estrecto? No, acá no le pasaste estrecto. En la angioplastia diferida no pasás estreptoquinasa o fibrinolíticos. No es imperativo. Menciona que sí, ya... puede haber bajado. Y usted mencionó ahora que corremos el riesgo de que ese paciente haga un nuevo supra y tenemos laboratorios otra vez. ¿Es recomendable otra vez la estrecto? No. A lo que voy. La angioplastia diferida es, vos pudiste haber tenido una terapéutica de reperfusión o no, pero por alguna razón el paciente está estable hemodinámicamente, no tiene más supra-ST y la programás para el día de mañana. Ejemplo, llegó este paciente, le empecé con antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel, NTG e isoniveló el ST. Listo, stop. Llamo a hemodinamia y le digo, che, mirá, tengo esta emergencia, bla, 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 el paciente se estabilizó. Bueno, bancame que voy mañana porque es Navidad. Y está bien, yo te banco, pero yo voy a evolucionar que pedí la hemodinamia de emergencia. ¿Por qué? Porque si a las 3 de la mañana el paciente te vuelve a hacer supra-ST y si te muere, la responsabilidad es tuya. Pero ahí viene, Doc. Por eso Sí, pero justamente viendo lo que usted decía hace poco con respecto al paciente que comentó, o sea, si el paciente se complica, pues lo reperfundo farmacológicamente, sin esperar a que llegue... Sí, obvio. La pregunta es, si yo llego, vos te estabas atendiendo a mi padre, y te digo, pero escúchame, mi viejo te llegó a las 8 de la mañana con supra-ST, le diste aspirina, clopidogrel, le isonivelaste, te felicito, perfecto. Yo venía de viaje de Europa, domingo 12 del mediodía, llego y ahora se está infartando y no vino hemodinamia y se te murió. Claro. Yo te hago responsable legal a vos. La realidad es esa. Por eso la angioplastia diferida hay que tomarla con ciertas pinzas. Igual, en el único caso es que tenga fibrinolíticos con criterios absolutos de contraindicación. Correcto. Si vos al paciente le hiciste fibrinolíticos, por eso le podés hacer fibrinolíticos. Tuviste un síndrome clínico de reperfusión positivo, excelente, y decís, bueno, vamos a evaluar a ver si la reperfusión fue óptima o no. Al otro día le haces un estudio hemodinámico y ves que lizaste un 50% del trombo, pero le quedó un 50% todavía después del fibrinolítico. Bueno, en ese caso se le dice angioplastia diferida. ¿A qué voy con esto? La angioplastia de rescate se denomina que cuando el fibrinolítico falló, inmediatamente le hiciste la hemodinamia con angioplastia. En cambio, la angioplastia diferida es que vos les pudiste haber hecho fibrinolítico, tuviste un síndrome clínico de reperfusión positivo, te dieron todos los criterios, pero a las 24 horas decidís estudiarlo. Y no está mal, porque muchas veces a los pacientes que trombolizás, los estudiás a las 24 horas para ver si le quedó algún trombo o no. Y si a las 24 horas, mirá, el síndrome clínico de reperfusión fue positivo, pero le quedó un trombo del 50% de la arteria descendente anterior, así que lo angioplastiamos. Bueno, perfecto, eso se llama angioplastia diferida. La diferida del evento agudo. Yo lo que me refería que venga un paciente que esté totalmente contraindicado, ya sea porque tenga un tumor cerebral, no sé lo que habíamos hablado, los criterios contraindicados. O sea, yo tengo que hacerle sí o sí angioplastía, pero el hemodinamista, no sé, me viene mañana porque no tengo. ¿Cómo lo hago? Venís ya. El paciente tiene contraindicación para fibrinolítico, tenés que venir ya. Legalmente, vos tenés todas las herramientas, porque el paciente tiene contraindicación para el trombolítico. Si tiene contraindicación para el trombolítico, la única vía de reperfusión es la angioplastia. Tiene que ir ya sí o sí. Es así de sencillo. Si estás en un hospital donde te dicen no tengo hemodinamia, no tengo nada, y lo derivás al paciente.
a un centro que tenga hemodinamia. No te queda otra. Porque ahí el hemodinamita tiene que ir sí o sí, pero si lamentablemente te dice, che, mirá, tengo roto hemodinamia, no anda, bueno, listo, tenés que derivar al paciente. No te queda opción, porque si no se te va a morir a vos. Y eso sí es una emergencia. Entonces recuerden que la angioplastia diferida, vos pudiste haber pasado el trombolítico, tuviste un síndrome clínico de reperfusión positivo, el ST mejoró, duplicó las enzimas, todo, pero a las 24 horas decidís estudiarlo por vía hemodinámica, porque acuérdense que no siempre vos podés reperfundirlo positivamente, pero no quiere decir que hayas limpiado todo el trombo de la arteria, que puede quedar un trombo del 50%. Entonces se le hace una angioplastia, y en ese caso se denomina angioplastia diferida. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Y la última, la angioplastia facilitada. Esta no se hace más. ¿Por qué? La angioplastia facilitada era cuando vos le dabas trombolíticos, antiagregantes o heparinas, trombolíticos, antiagregantes o heparinas, pero sabiendo que lo vas a mandar en hemodinamia. Es decir, che, tengo un supra-CT, vení rápido a estudiarlo. Mientras tanto le estoy pasando trombolíticos, heparina o doble antiagregación. Y el paciente va en hemodinamia directamente con los trombolíticos en infusión y demás. ¿Por qué no se hace más la facilitada? Porque el riesgo de mortalidad por sangrado fue muy alto, fue significativamente mayor. Entonces ya no se hace más. No se hace, está prohibida. Ojo, una angioplastia de rescate no es lo mismo que la angioplastia facilitada. La angioplastia de rescate, cuando vos le pasaste el trombolítico, el síndrome clínico de reperfusión fue negativo y tuviste que pasar a la hemodinamia. En cambio, la facilitada es que vos ya directamente llamás hemodinamia y mientras hemodinamia llega, se prepara todo, le estás pasando el trombolítico, heparinas o doble antiagregación. Eso se demostró que aumentaba el riesgo de sangrado y que la mortalidad era significativamente mayor. Por eso no se hace más la facilitada. La facilitada implica que todos los pacientes van a ir en hemodinamia, pero antes lo estás reperfundiendo con fibrinolíticos, anticoagulación o doble antiagregación. ¿Queda claro eso? Se demostró que el riesgo de sangrado es mucho mayor. ¿Quedó claro eso? Una consulta. Sí. O sea, se entendió lo que usted dijo, pero sí. O sea que el paciente que viene con supra-CT está en tiempo óptimo para hacer la angioplastia, sí. Y hemodinamia está en camino, no le vamos a dar dosis de carga de doble antiagregación. No, todo eso sí, todo eso lo haces. Todo eso lo haces. Pero, sí, no, eso siempre se hace, pero implica que si vos al paciente lo vas a mandar en hemodinamia, la facilitada implicaba que todo paciente que va en hemodinamia sí o sí le estás poniendo doble antiagregación, anticoagulación o fibrinolíticos, fundamentalmente fibrinolíticos. Y llevar a un paciente que directamente tiene fibrinolíticos en infusión continua, en infusión, mientras está yendo en hemodinamia, aumentó mucho el riesgo de sangrado. Por eso ya no se hace, que es muy diferente que vos lo estés trombolizando y tengas un síndrome clínico de reperfusión negativo. En ese caso se denomina angioplastia de rescate. La facilitada te metías todo junto. Antiagregantes, glicoproteínas 2B3A. En realidad, la doble antiagregación es con glicoproteínas 2B3A. Le pasa exactamente, tirofiban, que es una vía de reperfusión de menor impacto como el fibrinolítico. Con antiagregación me quiero retractar, no quise decir aspirina clopidogrel, me equivoqué. Es justamente glicoproteínas 2B3A. Eso te aumenta mucho el riesgo de sangrado. Entonces se demostró que no se tiene que hacer. Es decir, de forma programada, por más que vaya hemodinamia, si sabés que lo vas a mandar, y obviamente digo, che, te voy pasando tirofiban, te voy pasando resustrimab, te voy pasando fibrinolíticos, mientras está... No, eso ya no se hace, porque se demostró que aumenta el riesgo de sangrado y aumenta significativamente la mortalidad. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Sí. Doc, en el infarto, cuando usted, en el prehospitalario, básicamente, que se le da, el paciente se está infartando, tiene clínica, tiene un electropositivo, ¿influye algo que le dé la aspirina? Por la guía dicen 3.25 de aspirina, pero en realidad acá no hay 3.25, hay de 500. Le das 500. Sí. Dar una aspirina disminuyó un 20% la mortalidad por riesgo de ACV, por riesgo de infarto y de muerte en el síndrome coronario agudo. Si no das aspirina es mala praxis.
dar 500 miligramos de aspirina, preferentemente masticada, el paciente la tiene que masticar si puede, porque mejora la bioabsorción, disminuye un 20% la mortalidad por reinfarto, por stroke y justamente por mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Hay que darla, sí, correcto. Sí, hay que darla. Yo lo que preguntaba era que si incidía en algo en hacer fibrinolítico después o de la angioplastia. No, de hecho, cuando vos haces el fibrinolítico antes le diste aspirina y clopidogrel o lo que tuvieses a mano, prasugrel, ticagrelor, se lo das y le haces el fibrinolítico. En cambio, la facilitada, por eso yo dije que me había equivocado, no es doble antiagregación, sino glicoproteínas 2B3A, que son agentes fibrinolíticos, pero de menor impacto, que se utilizan más en hemodinamia, que son paralizar el trombo. Entonces eso demostró que aumenta mucho el riesgo de sangrado, porque va a hemodinamia y en hemodinamia le pasas maceparina y demás. Entonces el riesgo de sangrado es mucho mayor. Por eso la facilitada ya no se hace. Entonces, primaria va directamente a hemodinamia. De rescate, trombolisis fallida, lo llevaste a hemodinamia. Diferida, le hiciste trombolisis y no tuviste un síndrome clínico de reperfusión positivo, normalizó el electro, se le fue el dolor, duplicó las enzimas, y a las 24, a las 48 horas lo estudiás de forma programada y ves cómo quedó el remanente de las arterias. Si lo angioplastiaron porque quedó con una lesión del 50-60%, se denomina angioplastia diferida. Y la facilitada ya no se hace porque ahí se utilizaban glicoproteínas 2B3A, fibrinolíticos o anticoagulación como vía de ingreso a hemodinamia. Y eso ya no se hace porque demostró que aumenta mucho el sangrado. Y los pacientes se morían. Perdón. ¿Los bolos intracoronarios con tirofibán tampoco se utilizan ya? En hemodinamia sí. En hemodinamia sí. Pero como vía de reperfusión. Pero como puente a la hemodinamia, no. Sí, perfecto, se entiende. No, lo preguntaba eso porque había visto que hace poquito lo siguen utilizando. Entonces pensé que... De hecho, se utiliza sí, pero en hemodinamia. Porque el hemodinamista dice, tengo un trombo agudo, no lo puedo sacar, le hago tirofibán, y mejoro la vía de reperfusión, pero solamente se utiliza en hemodinamia, en todo lo que es el procedimiento de la angioplastia. Y básicamente lo que nosotros logramos, espera que me saco de acá, básicamente lo que nosotros logramos con la angioplastia es esto: la placa de colesterol que está ocluyendo la arteria, coloco un stent y lo dilato. Al dilatar mejoro la reperfusión de la arteria, por lo cual estoy abriendo la luz, ¿lo ven? Fíjense desde el punto de vista funcional. Coloco el balón, lo expando y eso reperfunde la arteria. Coloco el balón, retiro la cuerda, expando el stent y fíjense cómo reperfundió la arteria. Tercer caso, ingreso con el catéter, inflo el stent, o lo expando, es la palabra correcta, y queda reperfundida la arteria. Y aquí es como lo ven de perfil. De esta forma uno puede abrir la arteria. Si dejas colocado el stent, se denomina angioplastia. Sí, para que ahí está. Si dilataste la arteria, se denomina baloneo. Baloneo es cuando no pusiste un stent, simplemente dilataste la arteria permitiendo que se restituya el flujo. Si dejaste un stent, se denomina angioplastia. ¿Queda claro? Por eso le puse estas tres primero. Esto es una angioplastia. Pero si dilata la arteria, después cuando sacas el catéter no se puede volver a... Sí, pero generalmente lo que es la dilatación es solamente para angioplastias distales, para procedimientos distales, una DA muy distal, muy chiquitita, una ramita chiquitita. Conceptualmente siempre le pones el stent. Siempre le pones el stent y dejas el stent colocado. El baloneo, que es esto que ustedes ven acá, donde no se deja stent, simplemente se dilata la arteria, se hace para arterias pequeñas, de menor calibre y ramos secundarios. Nunca se hace para una arteria principal. O puede ser una DA distal, que es muy finita, donde no podés poner un stent y lo baloneás. Pero conceptualmente siempre se deja un stent. ¿Quedó claro eso? Sí. Perdón, en todas las, o sea, después de que se hace, se lisa el trombo, por ejemplo, trombolíticos, o mismo se pone un stent, queda anticoagulado el paciente, ¿verdad? No siempre. Si
Si no hiciste activador tisular de plasminógeno, no. Con doble antiagregación es más que suficiente. Si hiciste activador tisular de plasminógeno, por 48 horas, 24 a 48 horas, tiene que tener heparina en bomba o tiene que quedar anticoagulado. Por 48 horas. Y no hay posibilidad de que de ese trombo que se formó, que obstruyó la arteria, se forme otro